gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny de Sol Tarot, siempre agradecida por este momento de vida que podemos compartir. Gracias, gracias por ellos, eternamente agradecida. Hoy 29 de junio 2026, con esta luna llena en el signo de Capricornio, mientras el Sol está en el signo de Cáncer. Esta oposición ecuatorial, equidistante, de polo a polo, de punta a punta, es la que da lugar a esta luna llena. ¿Qué simboliza una luna llena en Capricornio? Pues desde la astrología, mi gente bella, mi astrología invita a asumir responsabilidad con madurez. Ya hablaremos de ello. Hoy he querido iniciar con este hermosísimo oráculo de los 72 nombres de Dios. Vamos a sacar uno. El que quiera salir, que salga. Esto es precioso, de verdad. Durante estos días pues estaré sacando, de ser posible, uno diario. Vamos a ver. Ok, qué bello. Gracias, 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 gracias. Igual tomaré foto, lo dejaré, porque es como una especie de mantra. El número 33. Fíjate que se puede iluminar, se puede hacer captura de pantalla. El número 33, iluminar el lado oscuro. Dios, sí señor, iluminar el lado oscuro. Qué importante, mi gente, y sobre esto vamos a hacer una reflexión. Vav Jet Yod. Ya les dije, tomaremos una foto, iluminación para ponerlo. Este nombre de gran fuerza y determinación nos otorga una gran energía para nuestro progreso espiritual. Este código nos abre a reconocer nuestra parte oscura y a salir de nuestra naturaleza reactiva y autocentrada. Si permitimos que la luz espiritual brille en nuestras vidas, tendremos la fuerza necesaria para transitar los momentos difíciles. Pues bueno, mi gente, más oportuno imposible. Como yo les digo, yo no las saco, ellas salen, ellas se permiten hablar. Yo hoy tengo varios oráculos. Voy a trabajar con energías oraculares, muchas energías oraculares. Trataré de trabajar con tarot de los ángeles y arcángeles, un tarot maravilloso, muy, 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 muy lindo. Tengo acá Arcángel Miguel. Voy a ver mensajes de ángeles, arcángeles en este momento tan importante, mi gente bella, mi gente hermosa. Momento de hoy, momento de esta luna llena en Capricornio, construir bases. Capricornio nos invita a construir bases sólidas para el futuro, mi gente. Equilibrar Cáncer, nos invita a equilibrar la vida emocional con los deberes y las metas con Capricornio. Vamos a ver qué está pasando, mi gente. Vamos a ver qué está pasando, ya como lo tenemos visto, las etapas, por supuesto, esa de la etapa 1, etapa 2, etapa 3. Pues todo esto también se ha caído con el terremoto, con los terremotos, todo esto vienen cambio de planes, viene toda una planificación, por supuesto, nuevas planificaciones. Esto no es un secreto para nadie, se adapta directamente a una nueva avanzada. Tenemos acá 3 mensajes, voy a sacar directamente de Arcángel Miguel. Usted es quien ha creado esta situación y quien tiene el poder de transformarla. Vamos a ir suavemente explicando, interpretando esto. Deje que el miedo se vaya ahora mismo. Escriba sus pensamientos y sentimientos. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, aquí nos viene primeramente una oración. Vamos a interpretar toda esta energía. El Arcángel Miguel suele ser el arcángel, es el Arcángel Miguel, bastante fuerte a la hora de comunicarse, a la hora de transmitir mensajes. Cuando nos transmite mensajes, cuando nos transmite palabra, lo hace desde una perspectiva porque está trabajando ya. Gracias por dejar, Arcángel Miguel, que me apoye en tu fuerza y por recordarme mi poder personal a la hora de manifestar, a la hora de decir
que somos nosotros quienes hemos generado algo, no es desde la culpa. No es desde la culpa, mi gente, es desde el empoderamiento, es desde la responsabilidad plena, desde la responsabilidad y es desde el asumir con responsabilidad cualquier tipo de situación, desde pedir la ayuda con responsabilidad, poner en sus manos, porque como abogado máximo, todo en sus manos, dejarle actuar. Mi gente, es momento de dejar actuar a la divinidad, de confiar en la divinidad, en los seres guías espirituales, pero de verdad. No es pedir y no confiar, es momento de soltar y confiar. Por eso es que nos dice enseguida, deje que el miedo se vaya ahora. El miedo, la desesperanza, la desilusión son las energías de más baja frecuencia. Es momento de soltar. Es momento de soltar, te lo pido por favor, a sentirme seguro, digno de tus consejos. Gracias por aligerar mis pensamientos, mis sentimientos tóxicos, dominados generalmente por el ego. Esto no es fácil de ser una persona que lo ha perdido todo a una persona que prácticamente ya y hasta la familia que ha dejado todo. En este momento es cuando tiene que dejarse, que suelte, que entre la luz. Saber que ahora mismo las almas que han partido, las almas que están partiendo, esas almas van, como se los comenté, el mismo 25 de junio, creo que fue el 25 de junio, esas almas son un grupo de almas que van a un sitio de luz, a un sitio mejor. En este momento de purga, en este momento de limpieza, esas almas van a un sitio de luz, a un sitio mejor. Momento de permitir que la luz divina entre y termine de limpiar, porque es lo que está pasando. En otros videos se los he comentado. La limpieza viene, estos terremotos han hecho limpieza, más cosas van a salir a la luz, más oscuridad va a salir. Ahora mismo, mi gente, los primeros que están en tinieblas, que son la cúpula, no quieren que se remuevan escombros, porque primeramente no les interesa la vida de la gente que pueda estar allí, de la gente que pueda sobrevivir, es lo menos que les interesa, porque debajo de esos escombros hay intereses que los inculpan, hay intereses por los cuales pueden ir, de hecho van a ir detenidos. Pongamos en las manos de los abogados celestiales todo lo que podamos poner, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a hacer nosotros lo que seamos, lo que ponemos en las manos adecuadas toda esta situación. El agua también va a estar limpiando, el agua también va a estar limpiando, va a estar haciendo limpieza. Mi gente, yo se los he venido diciendo, va a haber limpieza también por medio del agua. El agua viene ahora a arrastrar y a limpiar. Hacer mucha limpieza. Ayúdame, te lo ruego, a realizar mis sueños y a ser mejor según la voluntad divina, generando paz y más beneficios para todas las personas afectadas. Las personas que han sobrevivido, la gran mayoría milagrosamente, o por así decirlo, los milagros que hemos estado viendo, esos niños, esos jóvenes, esos adultos, milagrosamente que han pasado horas, 100 horas debajo de los escombros, personas que se han salvado de milagros, son personas que tienen una gran misión de vida. Ciclos lunares. Arcángel Aniel, no corras riesgos innecesarios. El Arcángel Miguel nos vuelve a decir, yo te protejo de las malas energías, yo te defiendo a ti, a los tuyos y a tu hogar. Ciclos lunares, el Arcángel Aniel nos dice, observa cómo la luna influye en tus energías y manifestaciones y aprovecha los ciclos. Bajo esta luz de esta luna llena se van a iluminar muchas cosas ocultas, van a salir a la luz. Esta luna llena va a iluminar lugares, situaciones, se van a poder destapar muchísimas cosas que estaban ocultas. Arcángel Gabriel dice, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario. Y fíjate algo muy curioso. Justamente aquí nos dice, escriba sus pensamientos y sentimientos. Gracias por ayudarme a extraer mi creatividad innata y mi sabiduría divina para poder expresarme claramente y cosechar visiones, bendiciones y un mayor bienestar. Y encima de esta misma carta sale expresión escrita. Mi gente, hay que documentarlo todo.
todas estas vivencias, todo esto que ha ocurrido, el que pueda hacerlo, escríbalo, documentelo, no lo deje al azar, no lo deje a la memoria. Expresión escrita, Arcángel Gabriel nos dice: reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Momento de escribirlo, documentarlo, dejarlo todo por escrito, por favor. Es muy, muy importante. Es muy importante, y vuelvo, repito, a esta gente del régimen no le interesan las vidas, ya lo sabemos, son seres del oculto, del averno, son personas del averno, son personas que no les interesa para nada. De hecho, ellos se alimentan del dolor, de las personas, sobre todo de los más pequeños. Cuidado con los más pequeños, ya la gente ha despertado en esto. Les voy a dejar enlace de videos donde hemos estado hablando sobre cómo funciona esta gente. Esta gente se alimenta de la energía, de la debilidad de los más pequeños a través de ritualísticas ocultas, de oscurantismo, de todo esto. Y eso no es desde ahora, eso es desde hace muchísimo tiempo. A través de sacrificio, de muchas cosas. Ya todas estas cosas han dado pie para que la gente se entere. Ya para ustedes ya no es conspiración, ya no son cosas que se dicen por allí y que, ay, qué locura, qué horrible, qué feo, esas cosas no suceden. Pues sí, mi gente, suceden y por eso es que se mantienen en el poder, por eso es que se mantienen allí. Así que vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguirnos protegiendo, vamos a seguirnos cuidando las espaldas uno de los otros, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando, vamos a seguir subiendo la energía. Proteger a los niños, mi gente, proteger a los niños. Y una cosa muy importante, cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos las cosas claras, esta gente pierde poder, superar las dificultades. Arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás y ya ha superado los obstáculos. Pues sí. Claro, y conocimiento. Vuelvo y repito, muchas de las personas que han superado este tipo de tragedias, que superan este tipo de terremotos, tragedias, sufrimiento, dolor, empiezan a despertar dones, empiezan a despertar. Por eso es que es bueno escribir todo lo que está sucediendo, todo lo que ha pasado, porque muchos de ustedes van a empezar a recibir sueños premonitorios, van a tener poderes de despertar dones, porque esto no se vive en vano. Semillas estelares, muchas semillas estelares, oleadas de semillas estelares, oleadas de personas naciendo en Venezuela con estos niños que han sobrevivido a estos terremotos, a estos eventos, empiezan a despertar dones, a despertar sensibilidades que van a poner al servicio de la humanidad. Se ha roto lo que es el epicentro de donde se realizaban muchas cosas ocultas. No es en vano, no es casualidad que haya sido donde ocurrió el epicentro de todo esto que ocurrió. En esas montañas, en esos sitios se realizaban muchas cosas ocultas, se reventaron, se quebraron, se rompió ese umbral, ese vórtice, mi gente. Ya es momento de dejar, diciendo que saquen una carta de acá, los nombres de Dios, olvidarte de ti mismo. Yed Hel Lamed. Este nombre nos enseña que la grandeza del hombre consiste en hacerse pequeño, en la autoanulación para la trascendencia. Con este código aprendemos a abandonar toda obstinación y a tener una actitud desapegada de nuestras acciones. Es practicar el hágase tu voluntad, Padre eterno. Ponernos a un lado y permitir que sea la luz la que haga el trabajo. Pues sí. La luz, el universo, la divinidad, la grandeza, la magnificencia de donde venimos, el código fuente, el código luz. Mi gente, hay que hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo, Jenny? Soltar, confiar, dejarnos de estar haciéndole trabajo al oculto. ¿De qué manera lo hacemos? Creyendo en cosas ocultas, haciendo rituales ocultistas, estar desplumando animalitos, estar trabajando con sangre de seres inocentes, animalitos inocentes. Ya es hora, mi gente, ya es hora de dejarnos de esto. Yo respeto a todas y cada una de las personas que crean en lo que crean, que vienen años que yo no me meto con nadie porque no me gusta que se metan conmigo, pero ya ven las cosas como suceden, ya ven lo que pasa y cómo pasa. Venezuela no está para seguir en estas situaciones, no está para seguir creyendo en esto. Ya se ha roto, mi gente, ya se ha roto lo que tenía que romperse. Vamos ahora. Venezuela está entrando ahora en un movimiento de limpieza, un momento de sanación. Hay que dejar
que la tierra se limpie, que la tierra haga su trabajo. Por favor, vamos a dejar de estar haciéndole cosas raras y haciéndole el favor al oscuro. Vamos a dejar de estar alimentando y nutriendo a los oscuros. Por favor, ya está fuerte. Ya basta de sacrificios y rituales con sangre. Por favor, que eso es lo que trae angustia, dolor, sufrimiento. Eso es lo que hace es alimentar y cada vez abrir más estos vórtices, estos umbrales, alimentar y que esto se abra cada vez más. Es hora de sanar. Es hora de sanar, alimentar única y exclusivamente a la fuente de donde venimos. Somos fractales de una fuente de luz divina, una fuente de luz de magnificencia. Y para Venezuela, les voy a dejar el enlace donde hablo de la Autana, donde hablo del Santo Ángel, donde hablo de todo de lo que viene, de lo que es Venezuela y hacia dónde va Venezuela, mi gente. Ya está bueno de estar creyendo en tonterías. Tenemos aquí el 2 de espadas. El 2 de espadas es una toma de decisión que ya se está tomando y ya se tomó. Contracorriente, pero ya se tomó. Esto ya Venezuela se rompió una matrix. Ya estamos alerta. Aquí nos viene el carro, el avance, cercano mayor número 7, Metatron. Me encanta porque es un logro muy importante, autodisciplina, la voluntad, reconocimiento y elogio. Esto nos habla mucho de María Corina. Fíjate que tenemos el 2 de aire, el 2 de agua. Costó, cuesta y está costando, pero se va a lograr que María Corina llegue a Venezuela. No solo llegue ella, que llegue ella sola, sino llega con equipos, salvamento. No, lamentablemente, no es para poder salvar vidas porque eso tiene su tiempo. La gente no puede aguantar tanto tiempo bajo escombros, pero sí para recuperar y recomponer el país. Para poder recomponer el país lo más rápido posible. Esto es muy importante porque se va a dilatar un poco más de lo que nos gustaría. Tenemos aquí el ermitaño, la meditación que se está tomando. Esto es por parte de, literalmente, de Estados Unidos. Aquí tenemos mucha meditación. Acá es el Raziel, vuelve a repetirse. Esto nos está hablando de la enseñanza espiritual, del autoconocimiento que nos estamos tomando todos, mi gente. Autoconocimiento, Cuba, alerta. Alerta Cuba también porque se va a aprovechar. Esto no lo estoy viendo en carta, me lo están diciendo. 5 de aires de los conflictos, discusiones, batallas, confrontamiento. Aquí quizás se estén tomando decisiones poco juiciosas, poco pensadas. Aquí vamos a ver decisiones que se toman hasta tiradas por el pelo, tiradas por los cabellos. Aquí se están tomando aprendizaje de estas decisiones. Quizás sobre el camino, tenemos el carro aquí, sobre el camino se vayan a estar tomando decisiones. Esto nos vaya a sorprender a todos. Quizás hasta los mismos perpetradores del mal. Ojo que te acabo de decir que la luna llena de esta noche pone foco, pone luz y van a haber descubrimientos que no le convenga en lo absoluto, sobre todo al Diosdado Cabello no me gusta decir malas palabras, pero es que yo creo que ninguna mala palabra tampoco lo defina. Lo que ellos tanto temen, mi gente, en La Guaira, ellos han estado escondiendo en el puerto de La Guaira, en muchos sitios han estado escondiendo sus laboratorios y sus cosas y pueden que se estén descubriendo sitios donde ellos han estado trabajando, alijos, todas estas cosas. Esto se rompe, mi gente, esto se rompe y sale a la luz. Vamos a estar alertas sobre esto ya. Mucho dolor. El dolor no obedece órdenes, mi gente. La gente está muy cabreada. 5 de aires es pelea, confusión, conflicto, batalla. Tenemos aquí lo que viene siendo las personas que muchos de los que están apoyando, ayudando, colaborando del extranjero, los mismos colaboradores, los de Bukele, los de México. Esta misma gente genera noticia con lo que encuentran, no los pueden callar. Gente insensible, gente amigable, gente que no pueden callar, no pueden comprar, no pueden frenar, no pueden detener, van a generar noticias, están generando noticias. Sí, señor, esta gente está generando noticias. Caballero de fuego, aquí se irrumpe, aquí literalmente se irrumpe, acontecimientos repentinos. Capta toda la atención.
Esto capta toda la atención, lo que viene siendo para Venezuela, mi gente. Ahora mismo, pues el foco, y principalmente el foco es la gente, la comunidad, cómo se organiza, cómo apoya. Esto lo estamos viendo, lo hemos estado viendo. Tenemos una bendición, la unidad, arcano mayor número 5, Sandalfón, representando aquí a lo que viene siendo el hierofante. Puntos de vista y métodos que no nos esperábamos por parte de Donald Trump nos van a sorprender. Nos van a sorprender, mi gente. Donald Trump nos va a sorprender. Pero ya, esto es ya. Métodos pocos convencionales, pero muy efectivos. Aquí también sale beneficiada la gente que está dentro de Estados Unidos de Venezuela. Sale beneficiada para ellos, ayuda en su estancia. Me gusta, esto me gusta porque genera una calma, genera una paz. Haz de tierra, cuidado con movimientos de agua, gente, movimientos de aguas, el agua pantano, movimientos de agua. La tierra no solamente se estremece, sino también se limpia, hay movimientos. Yo también he grabado videos y los he dicho sobre el tema del arco minero, sobre todo lo que ha sido la expoliación en todo lo que es la parte del arco minero, lluvias, movimiento de tierra. Esto va a estar y tenemos aquí el 8 de fuego. Los acontecimientos se precipitan, mi gente. Todo esto se detona, acontecimientos precipitándose, los retrasos se han acabado. Numerosas cosas van a suceder y van a estar sucediendo al mismo tiempo. Muchos focos encendidos al mismo tiempo. Y aquí pues tenemos a arcano mayor número 5, tenemos al emperador trabajando y intentando apagar esos focos de manera poco convencional, de una manera que no lo habíamos visto tan involucrado. Es algo que lo vamos a ver muy afectado hasta emocionalmente, mi gente bella, mi gente hermosa. Increíble las maneras en que se están moviendo las energías. Vuelvo y se lo repito, mantengamos este tipo de llamados, vamos a mantener este tipo de llamados muy al foco. Vámonos a enfocarnos, por favor, las energías en una sola fuente, que es la creadora máxima, Vamos a intentar unificarnos en la fuente creadora, en la tierra, en la madre tierra. Ya vemos la fuerza y el poder que tiene. No nos dispersemos energéticamente, todo lo contrario, vamos a unirnos, vamos a unificarnos más que nunca porque es el momento. Mucha oración para Venezuela. Vamos a orar, mi gente, vamos a orar en medio de tanto caos, vamos a orar que la ayuda está. Muchos milagros también. A mí no me gusta nunca me ha gustado y muchos de ustedes me lo critican. Me dicen a veces, habla claro, Jenny, por favor. Cuando se me tranca un poquito la lengua es porque a veces veo cosas que no me gusta decirlas, pero es importante comprender y entender que sobre decir cosas que uno ve es mejor a veces hasta callarlas porque la palabra tiene mucho poder. Pero la tierra se sacudió, lo hemos dicho en el canal, ahora la tierra se está limpiando, agua, vamos a sanar. Todo va bien, mi gente. Arcángel Jeremías, todo se muestra exactamente como debe ser. La situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. Mi gente bella, mi gente hermosa, María Corina va a entrar a Venezuela en el momento que tenga que entrar, con un plan de acción. No va a entrar a lo loco, no va a entrar a tirar cohetes al aire, no va a entrar a tirar flechas, con un plan de acción necesario. Este es el momento, gente, todo va bien. Vamos a soltar, vamos a confiar en medio del dolor. Sí, Señor, vamos a agradecer. Vamos a agradecer a la divinidad a la que pertenecemos. Hay una duda bastante lógica con lo que dice. Sería bueno Sí, claro, por supuesto. Un mazo que grite, porque todo el plan de transición ha caído. Sí. Entonces, María Corina debe haber tardado en llegar porque evidentemente hay que hacer urgentemente una junta de gobierno. Sí. Porque
con 4 millones de damnificados no se puede hacer ninguna elección. O sea, el tablero de juego es otro. Sí. La dictadura de Venezuela está poniendo obstáculos para las ayudas, como bien dijiste al principio. Entonces, todo, por eso te digo que es una duda lógica de que hay que hacer un plan de gobierno que ejecute el saneamiento, planes de reconstrucción, de salvamento, de damnificados y a su vez preparar el terreno para una futura elección que tendrá que ser el año que viene porque es imposible hacerlo este año. Entonces, ¿qué nos dicen tus cartas sobre esta duda lógica? Vámonos directamente con espada de luz, oracularmente hablando. Esto es una bendición disfrazada. 17. Sé paciente y confía en que tus ángeles tienen esta situación bajo control. Lo que vendrá es mucho mejor de lo que jamás te atreviste a soñar. Tenemos acá otra respuesta oracular. Es hora de jugar. Trabajas demasiado y te preocupas por todo. Busca experiencias alegres que aporten equilibrio a tu vida. Te voy a decir algo. Con respecto a lo que está sucediendo en este momento, lo que ha sucedido, estamos protegidos, mi gente. Estás a salvo dentro de mi burbuja de luz. Puedes proceder con confianza, Arcángel Miguel. Ciertamente, y con ello comencé la lectura oracular. He querido poco tocar el tarot en esta lectura, por razones obvias. Te digo algo. Todo el plan de las 3 fases se derrumbó. Comencé hablando de ello. Ahora lo que viene es restaurar, recuperar, levantar sobre los escombros todo lo que se pueda. Y allí es donde entra María Corina. Esto es una bendición. Lo que está, aquí están las alas que han partido al cielo. Aquí está todo lo que, esto es una arcano mayor 17 de la estrella, es un milagro. Hay que ser paciente, hay que confiar que esta situación está y va a estar bajo control. Justamente cuando María Corina entre a Venezuela, no va a entrar sola, va a entrar con un equipo más que preparado, un equipo más que instruido a trabajar, a limpiar, a levantar. Y sobre eso que se levante se va a poder estructurar no solamente el CNE, Tribunal Supremo de Justicia. Primero hay que limpiar toda esta porquería que ya ha quedado completamente a la luz. Ya sabemos, no solamente dentro de Venezuela, que lo tenemos más que claro, sino fuera de Venezuela. Ya están, hasta van a estar, muchos de ellos van a estar desvividos, muchos de ellos van a estar presos. Muchos de ellos a raíz de esto va a salir a la luz todo eso de lo que hemos hablado en videos anteriores de esos alijos, esos laboratorios escondidos, todo esto va a dar paso a que mucha porquería salga a la luz y se pueda reconstruir sobre los escombros todo lo que se necesita. Ahora viene una etapa de reconstrucción, viene una etapa de renacimiento. Me dicen que saque una del medio. Tenemos aquí, ábrete, la número 1, que es el mago. Ábrete a tus dones espirituales. Recuerda que tu verdadera naturaleza es espiritual, no física. Recordemos que esto es una batalla espiritual, lo hemos dicho desde el principio. Los ángeles te envían mensajes para guiar el crecimiento de tu alma. También lo acabo de comentar hace poco, que estas personas que han sobrevivido a este evento dentro de Venezuela, muchas de estas personas van a sentir un llamado a participar, y muchos de los rescatistas también van a tener una especie de despertar espiritual para formar parte del equipo que va a levantar a Venezuela. Va a haber un llamado, va a haber como una especie de despertar, de movimiento interno en el alma, en el corazón, en el espíritu. O sea, viene algo muy limpio y muy bonito para Venezuela en este sentido. Y esto va a ser más rápido de lo que nos imaginamos. Viene después de limpiar las lágrimas, después de limpiar el sufrimiento, después de limpiar tanto dolor, tanto llanto, viene un momento de limpieza. Por eso es que les digo, mi gente, esto va a durar el tiempo que tenga que durar. María Corina va a entrar a Venezuela, sí, en el momento que tenga que entrar. Por eso es que no es momento de agobiarnos
con lo que va a venir. Es momento de vivir el momento presente, de secarnos las lágrimas, de llorar las lágrimas que tengamos que llorar por lo que está sucediendo, claro que sí. Pero primeramente, de agradecer al Santísimo por las vidas que se puedan rescatar, por las personas que están vivas, por los milagros que están ocurriendo y de ver todo lo que vamos a ver que se va a descubrir y que va a salir. Y de ver esas personas que van a pagar, porque van a pagar por toda la miseria que nos han dejado, por toda la culpa que tienen que pagarla. Así que bueno, mi gente bella, ¿hay otra pregunta? No, suficiente, gracias. Mi gente bella, mi gente hermosa, les ratifico como siempre en todos los videos. Vamos a enfocarnos la luz hacia un solo norte, vamos a enfocar la luz hacia donde tiene que estar enfocada, hacia la fuente divina creadora, hacia la fuente divina creadora que es el bien, que es la chispa divina de la creación. Gracias, 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 los quiero mucho, mil bendiciones y hasta la próxima.